Buenas noches, mis amados pastores y hermanas y hermanos en el Señor. Vamos a seguir con el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy día estudiaremos la carta a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Tiatira. Daremos lectura a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Les damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. Pérgamo es una ciudad que está ubicada al norte de Esmirna, una ciudad rica y pagana conocida especialmente por sus hermosos templos. Allí se encontraba el templo de Asclepíades, el dios pagano de la medicina, cuyo ídolo tenía la forma de una serpiente. El primer templo provincial del culto imperial en Asia, adoración del espíritu de Roma y del emperador César Augusto, se construyó aquí el año 29 después de Cristo. La descripción que se hace de Cristo en esta carta es aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahora, el elogio y la queja que se le hace a esta iglesia es que Pérgamo era un lugar entenebrecido en lo moral. Era el lugar de morada de Satanás, incluso era su trono. La exaltación del César romano como Dios y la abundancia de las prácticas idolátricas sostenían ese análisis. A pesar de ese ambiente hostil, la iglesia tenía 2 fuertes cualidades. La primera es que los creyentes eran leales en su alianza a la deidad de Cristo. No se inclinaron delante de dioses falsos. Segundo, mantuvieron una doctrina y práctica ortodoxa. El elogio que reciben es digno de notarse en que uno de sus miembros, Antipas, fue martirizado por su firme posición espiritual. Sin embargo, este ataque satánico no debilitó su entrega al Salvador. Desafortunadamente, también se mencionan 2 quejas. La primera, toleraban dentro de su membresía la presencia de algunos que habían transigido en su andar cristiano. La referencia a Balaam sugiere cuál es la naturaleza del problema causado por esta inclinación. Balaam, un falso profeta en el tiempo de Moisés y Josué, enseñó a Balac, rey de Moab, la manera de reducir la eficacia de Israel. Puesto que Israel mantenía una relación con Dios a través de un pacto, no se podía maldecir su posición. Por tanto, Balaam dio su consejo de tal manera que los israelitas se casaran con las moabitas paganas y adoptarían así los ritos religiosos y las prácticas inmorales. Esto lo encontramos en Números capítulo 25, del versículo 1 al 3, el capítulo 31 al 16. Evidentemente, algunos miembros de Pérgamo se casaron con paganas incrédulas, participaban de las comidas idólatras en el templo e incluso cometían inmoralidades. Y segundo, la iglesia toleraba a aquellos que sostenían la doctrina de los nicolaitas, como dice la Escritura, la que Dios aborrece, o lo que Dios aborrece. La exhortación y la advertencia
Es un mandato imperativo, simple y sencillo. Arrepiéntete. En realidad el mandato es dado al pastor y a la iglesia. Ellos tienen la responsabilidad de disciplinar a los miembros errados. El no tomar acción traería el juicio divino y directo sobre aquellos creyentes, profesantes y mundanos. No se nos dice cuál es la naturaleza de la disciplina. Tal vez se implique la muerte física prematura porque en la alusión histórica Balaam murió a filo de espada. Números capítulo 31, versículo 8. Y la promesa que se le hace a esta iglesia de Pérgamo son tres: al creyente genuino y que venciere. Primero, el maná escondido se refiere a la vida satisfactoria de Cristo, la cual está escondida para el incrédulo. Segundo, la piedrecita blanca usada en las antiguas cortes legales como un signo de absolución representa la posición de completa justificación delante de Dios, el juez de toda la humanidad. Y tercero, el valor de la posición se basa en el nombre de Cristo inscrito con tinta indeleble en cada creyente. En su significado profético, la iglesia de Pérgamo puede ser un símbolo de la convergencia del cristianismo con la Roma pagana durante el IV y V siglo. La iglesia de Pérgamo representa la iglesia imperial, desde el edicto de Constantino en el año 313 hasta la caída de Roma, representando la victoria del cristianismo. La siguiente iglesia objeto de nuestro estudio en el día de hoy es la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Le damos lectura en el nombre del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. La iglesia de Tiatira. Es más que seguro que esta iglesia tuvo su origen en aquella reunión de oración a la orilla del río, en la cual Lidia, nativa de Tiatira, fue convertida cuando el Señor le abrió el corazón. En Hechos capítulo 16 podemos conocer la historia de esta mujer llamada Lidia. Quizás ella misma fuera el instrumento para fundar la iglesia allí a su regreso. En Apocalipsis capítulo 1, Juan vio a Cristo como el Hijo del Hombre, pero un hombre investido con todos los atributos y actividades de la deidad. Aquí el mensajero divino se introduce a sí mismo como el Hijo de Dios y como tal revela su omnisciencia y autoridad. La descripción de sus ojos y sus pies, tomada del capítulo 1, versículos 14 y 15, ilustra el aspecto terrible del juicio que él asume hacia esta iglesia. Los poderes más penetrantes e impresionantes de Cristo están frente a nosotros, en el capítulo 2, versículo 23 al 27, lo cual es un desarrollo del versículo 18. Afortunadamente, el que conoce
de grados de importancia, piensa primero en las cosas en que sobresale esta iglesia. Si aquellos que hacen juicios tan equivocados de los cristianos siguieran este ejemplo divino, qué diferente sería el mundo. Si primero viéramos lo que se destaca de una persona antes de ver sus errores. Bueno, Jesucristo aquí nos está enseñando algo bien importante, mis amados hermanos. El amor, el servicio, la fe y la paciencia son las virtudes y son justas y equitativamente elogiadas por el Señor a esta iglesia de Tiatira. Pero luego viene el reproche por permitir el mal en la iglesia. Es un mal personificado en una mujer real. La Jezabel del Antiguo Testamento es mencionada como prototipo de esta mujer en cuanto al pecado. Esta es la única carta en que se menciona a una mujer. El nombre Jezabel significa casta, pero qué contrariedad había entre su conducta y su propio nombre. La Jezabel del Antiguo Testamento era una mujer brillante, atrevida e inescrupulosa, quien reconocía a Dios, pero realmente servía a Baal. En la carta anterior el Señor comparó a los falsos maestros con Balaam, que les enseñó a los israelitas a participar en festividades idolátricas. Ahora los compara con Jezabel, la esposa pagana del rey Acab, quien estableció la idolatría en Israel. La forma particular del mal en Tiatira era el espiritismo. Aquella Jezabel afirmaba que recibía revelación divina en sus actividades ocultistas. Su malvada influencia era multiplicada por el hecho de que enseñaba e inducía a los siervos de Cristo a que la imitaran. En esta carta, la más larga de las 7, se da una solemne advertencia a aquellos que insistentemente toleran y participan en la prostitución espiritual. Si no se arrepienten, ellos también participarán de la condenación de Jezabel. Pero el Señor es muy bondadoso, aún con los más malvados. Fíjese lo que dice, que les ha dado tiempo para que se arrepientan. ¿Cuánta falta hoy día también hace esta palabra? Dios, hasta más malvado, hoy día, con todo esto que está pasando en el mundo, Dios está dándole una oportunidad a este mundo para que se arrepienta. El arrepentimiento es el camino de salida que Dios ofrece a aquellos de Tiatira que no se habían dejado influenciar por Jezabel y por sus fornicaciones, unidas a sus profundidades satánicas. Se les promete tener parte en el reino de Cristo. Las obras basadas en la fe ocupan una parte prominente en esta carta. Las obras de maldad y las profundidades pertenecen a Satanás. La estrella de la mañana es Jesucristo mismo, y todos los que vencieren tendrán completa posesión de Él. Qué gran futuro les aguarda a todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón como el heraldo de ese glorioso día que vendrá, y a todo aquel que venciere. Si somos fieles, sabremos lo grande que será participar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como iglesia, hoy día estamos velando y orando, porque esperamos la venida de nuestro Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 6, nos recuerda que Cristo nos ha hecho participar ya del poder de su reino celestial. Pero el Salmo 2, versículo 8 y 9, el cual es citado aquí por el Señor resucitado, todavía espera su cumplimiento. Cristo es la estrella de la mañana, cuya resurrección anuncia el amanecer de Dios cuando su pueblo se levante en gloria con Él. Los lectores de este mensaje que estén tentados a sucumbir en las profundidades de Satanás deberían recordar lo que se dice del diablo en Isaías 14:12, como el lucero caído del cielo. También nosotros debemos escoger entre lo alto o las profundidades. Se reserva la autoridad sobre las naciones para todos los verdaderos vencedores, quienes participarán del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo sobre este mundo. Como lo expresa un escritor, Alexander Maclaren,
La vida moldeada de acuerdo con el modelo de Cristo es aquella que es capaz y digna de participar con Él en su reino. Qué maravilloso mensaje para esta iglesia, para los vencedores de la iglesia de Tiatira, que un día también se les ha prometido reinar con Cristo en el reino milenial. Amados oyentes, la iglesia de Tiatira representa en el tiempo a la iglesia imperial. Desde la caída de Roma en el año 476 hasta la caída de Constantinopla en el año 1453, representada por el poder papal. Bueno, ahora que hemos terminado el estudio de ya 4 iglesias, pero hoy día con estas 2 iglesias, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira, yo quiero, mis amados oyentes, que meditemos en lo que el Señor hoy día nos está diciendo. Hoy día Dios nos está llamando la atención, diciéndonos que Él conoce nuestras obras, pero a lo mejor nosotros hemos tomado algunas doctrinas que no son la doctrina de Dios. Quizás la doctrina de Balaam en algún caso, o la doctrina de los Nicolaitas, posiblemente. Entonces Dios nos está llamando, como dice su escritura a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete y que nos volvamos de todo corazón al Señor. O quizás hemos dejado entrar el espíritu de Jezabel dentro de la iglesia, que enseña y seduce a los siervos para fornicar, para prostituirse espiritualmente. Dios quiere que mantengamos la pureza espiritual. Dios quiere que mantengamos esa conexión con Dios, con su palabra, y nos apartemos de toda aquella falsa doctrina y de todas aquellas falsas enseñanzas que nos apartan de la verdad. Por lo tanto, amadas y amados, hoy día el Señor nos llama a este arrepentimiento, que nos alejemos de estas doctrinas falsas y que le pidamos al Señor sabiduría de lo alto para poder vivir conforme a su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.